Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a Dios por un nuevo día que ha prácticamente finalizado. En esta oportunidad queremos continuar hablando sobre lo que Dios tiene en su palabra y que al escudriñar la palabra nos damos cuenta que es un manual excelente donde están todos los puntos necesarios que Dios quiere que conozcamos y que encontramos ahí una riqueza de todo lo que el Señor quiere para nuestra vida, que son cosas muy correctas delante de nuestros ojos, porque vemos cómo el hombre se tiene que comportar en este mundo para vivir en una comunidad, en un país, en un mundo donde hace falta estos valores y principios. Debemos de escudriñar la palabra del Señor y nosotros que conocemos a Dios, que por su misericordia se ha revelado a nosotros, podamos trasladar estos principios y valores no solo a nuestros hijos, sino a todos aquellos que están a nuestro alrededor, porque es una riqueza maravillosa. El consejo de Dios está aquí en su palabra y debemos de valorarlo, debemos de escudriñarlo, pero debemos de ponerlo en práctica y vivirlo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos dirija y que usted ahí en casa también pueda tener su Biblia y poder revisar cada uno de los versículos de los que citemos en esta noche. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por este día que nos has dado. Gracias porque ya estando en casa, Señor, ponemos en nuestro corazón el poder escudriñar tu palabra y de poder leerla y de saber, Señor, que aquí encontramos el consejo tuyo. Esta noche queremos meditarla, ponerla en nuestro corazón y vivirla. En el nombre del Señor Jesús, abre nuestro entendimiento. Gracias, Señor. Amén y amén. Hemos estado platicando sobre el nuevo hombre que Dios ha hecho renacer en nosotros desde el momento que le confesamos como Señor y Salvador. La palabra del Señor nos dice que Él quiere hacer un cambio totalmente en nosotros, quiere renovarnos y si Cristo ya está en nuestra vida, en nuestro corazón ya hay cambios en nuestro interior, ya va surgiendo ese cambio porque el mismo Cristo lo hace en nuestro ser completo. La palabra del Señor es muy clara y nos dice en Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí la palabra del Señor nos dice que nosotros nos debemos de revestir, es decir, dejar a un lado el viejo hombre y revestirnos del nuevo. Y la palabra del Señor nos ha dicho ya, e incluso hemos hablado el jueves anterior, que el cristiano debe de ser diferente, pero no porque nosotros nos obliguemos a cambiar,
sino que porque el Señor hace un cambio desde nuestro interior para que eso pueda verse. Es un cambio que Dios realiza, no es un cambio que nosotros hagamos por sí mismo, porque estamos claros que el tiempo ha pasado y que nuestros años de vida han pasado y que no pudimos hacer absolutamente nada y ningún cambio. La pasada manera de vivir debe de quedar a un lado y estos principios son los que debemos de poner en práctica. Aquí la palabra del Señor hemos leído y revestidos del nuevo. La palabra del Señor nos habla que nosotros debemos de tener en nuestro corazón también la disposición de hacer ese cambio. Porque en el versículo anterior, es decir, el nuevo, dice, no mintáis los unos a los otros habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Es decir, ya dejamos a un lado nuestra pasada manera de vivir. Por supuesto, aquellos que ya tenemos algunos años de estar en el Evangelio, debe de notarse, debe de ser diferente y que esta palabra sea la que nosotros debamos de poner en nuestro corazón para realizar esos cambios que Dios quiere hacer. Revestidos del nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La imagen del que lo crió, es decir, la imagen de nuestro mismo Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros como sus hijos seamos luz, que seamos la sal, que el mundo vea lo que ahora somos. Este versículo es muy claro y leemos que a la imagen del que lo creó somos renovados. Es decir, su misma imagen. El cristiano debe de saber que estamos revestidos en Cristo. El Señor nos ha quitado, si lo queremos ver de esta manera, esa ropa sucia que traemos después de nuestra faena e incluso cuando estamos en el campo, aún la suciedad es mayor porque si trabajamos en el área agrícola, entonces vamos a ensuciarnos con tierra, con el sudor, con el viento y por lo tanto, para tener el concepto claro, esa ropa sucia debemos de dejarla a un lado, de bañarnos y de ponernos ropa nueva. Es lo que el Señor nos dice aquí, que debemos de revestirnos del hombre nuevo. Ese hombre nuevo es el que ya el Señor ha hecho y empieza a crecer desde el momento que nosotros le recibimos a Él como Señor y Salvador. Ese hombre nuevo se va renovando día con día, pero nosotros debemos de alimentarlo con esta palabra, debemos de orar y debemos de buscar a Dios para que ese hombre interior se vaya formando a su imagen. Aquí estamos claros que si Él nos dice que nos revistamos del hombre nuevo, esa ropa sucia, esa ropa vieja, debemos de quitarla y dejarla a un lado y empezar a caminar sobre esta nueva vida del que el Señor nos está hablando. Él nos ha revestido del nuevo hombre, su sangre nos ha limpiado y por eso es importante poder alimentarnos de la palabra, donde encontraremos toda clase de consejo de parte de Dios en relación a nuestra conducta. El Señor quiere que esa conducta nueva y que se encuentra en la palabra del Señor la vayamos realizando día con día en nuestro propio hombre interior. Es como cuando un bebecito empieza a desarrollarse, necesita el apoyo, el cariño, el cuidado de sus padres porque ese niño está indefenso. Pero él debe de alimentarse todos los días porque no se va a quedar
del mismo tamaño va a empezar su propio desarrollo. Entonces nosotros también debemos de empezar la vida cristiana con ese desarrollo a través de esta palabra. Esta palabra es la que nos va a dar ese crecimiento espiritual. Esa palabra es la que nos va a hacer hombres diferentes de acuerdo a los principios de nuestro Dios. Él quiere formarnos de una manera en la que nosotros seamos ejemplo hacia los demás, amándonos, soportándonos y con buenos principios que se encuentran aquí en la palabra. Lo que Dios quiere, por supuesto, es que cada uno de nosotros estemos en la disposición y que colaboremos para que nosotros también pongamos de nuestra parte a esos cambios que el Señor quiere realizar en nuestra vida. La palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es importante de leer este versículo y de entender lo que Dios hace de nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué privilegio tenemos de parte de Dios de haber sido escogidos por Él? Porque de parte nuestra íbamos en un camino en el cual nuestro Dios no formaba parte de nuestra vida. Lo teníamos a un lado porque no conocíamos sus caminos. Pero hoy es diferente y hoy leemos aquí en esta palabra que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio y que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, por supuesto, esa adquisición que Dios hizo para que nosotros seamos de Él no fue absolutamente nada fácil. Fue algo que Dios hizo por mucho amor, algo que Dios trabajó y realizó y que hoy nosotros disfrutamos de ser parte de este reino. Sin embargo, vemos todo lo que el Señor nos dice, quiénes somos para Él. Y Él quiere que nosotros practiquemos estos principios que estamos viendo en esta noche. Que ese hombre nuevo se revista de esos principios, de esos valores, de esa forma que debemos de aprender de parte de nuestro Dios y de poder caminar en este mundo de una forma justa, correcta, agradable, con una conducta totalmente diferente. Ahora el propósito que el Señor nos dice en su palabra, siempre en este versículo de 1 Pedro, en el capítulo 2 y versículo 9, nos dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en el mundo sin estos principios. Hoy el Señor nos habla y nos dice que somos un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, una nación apartada, una nación que hemos sido adquiridos por Él. El propósito nos dice que debemos de anunciar las virtudes. Si nosotros estábamos en las tinieblas, hoy estamos ya en la luz y por lo tanto la luz lo que hace es alumbrar y por supuesto
es lo que Dios quiere que nosotros veamos. La palabra del Señor nos dice que es necesario dar lugar a ese nuevo hombre que ha sido renovado y que el mundo tiene que ver. El versículo de Colosenses 3:8 ya nos ha hablado y nos dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El Señor prácticamente va a cambiar aún de aquellas palabras que salen de nuestra boca y que no son precisamente palabras correctas. Dios hace un cambio totalmente diferente en nuestra vida siempre y cuando nosotros le demos el espacio al Señor a través de su Espíritu Santo y su palabra para hacer ese cambio efectivo. Nosotros venimos de un mundo donde escuchamos cualquier tipo de palabrería y no precisamente palabras correctas, sino son palabras deshonestas, palabras muchas veces hirientes, y precisamente es lo que nosotros debemos de ver, que aquí nos dice: dejad también vosotros todas estas cosas. Aquí se nos habla de la ira, del enojo, de la malicia, y realmente si nosotros vemos palabra por palabra, es una situación que se refleja en el ser humano y que cuando se reflejan estas cosas, no precisamente somos las personas amables. En el momento que hay ira, que hay enojo, que hay malicia, blasfemia y palabras deshonestas, es porque decimos que el Alka-Seltzer se nos ha subido y que prácticamente el hombre está irado y que toda esa ira de alguna manera se ha reflejado y la gente lo ve en nosotros, y nosotros mismos estamos conscientes de que cuando ha llegado ese momento se pierden los estribos, como normalmente lo decimos. Ese hombre viejo es el que Dios quiere transformar en que ya no sea un hombre de esa naturaleza, porque esa naturaleza ha quedado atrás. Hoy realmente nosotros estamos entendiendo el propósito del Señor para lo cual Él nos ha llamado, y por lo tanto ese hombre nuevo debe de ser diferente, cambiar nuestra forma de hablar, cambiar y dejar todas aquellas palabras deshonestas que en algún momento salieron de nuestra boca. Si bien es cierto, al hablar de esta manera, muchos éramos groseros, éramos inmorales en buen español, mentirosos, hablábamos falsedades, engaños, y la lista es bastante grande. Usted sabe cómo era en su vida anterior, en su forma de ser, es decir, nosotros antes de venir a Cristo éramos totalmente diferentes. Si bien es cierto, no hemos llegado a un cambio de un 100%, pero sí podemos ver esa transformación que se va dando poco a poco, y que obviamente cuando nosotros regresamos o vemos para atrás, vemos lo que Dios ha hecho en nuestro ser. Un cambio totalmente diferente, y que ahora nuestra forma de hablar, nuestra manera de hablar ha cambiado. Somos más amables, somos personas diferentes. Somos hombres con principios y valores que hemos aprendido de la palabra del Señor. Y por supuesto, una de las palabras que vemos aquí es la malicia, que es la consecuencia de la influencia diabólica en la vida de la persona. El malo ha trabajado
desde el momento que el Señor puso a Adán y Eva allá en el Edén. El enemigo siempre estará estorbando y hoy nosotros debemos de saber que lo que Dios quiere es que aquello que había puesto allá, como lo era Adán y Eva, ese hombre perfecto y esa mujer perfecta, y que en algún momento ellos cedieron el espacio al pecado, hoy prácticamente Dios está hablando a nuestra vida a través de esta palabra para que ese hombre que se perdió allá en el Edén con aquellos principios y valores que tenían en su corazón y que no había maldad, empiece a trabajar, empiece a formarse en nuestra vida. Si somos una nación santa, debemos de cambiar nuestra conducta, debemos de cambiar nuestra forma de ser. ¿Y cómo nosotros lo haremos? Precisamente leyendo en esta palabra, nos damos cuenta que ya hay un hombre nuevo, un hombre que está trabajando en nuestro ser y que ese tipo de palabrerías debe de ir cambiando de nuestro ser, porque Dios quiere que demos testimonio a los demás y que ahora que estamos en Cristo hay una diferencia. Segunda de Timoteo en el capítulo 3 y versículo 10 nos dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Es interesante que nosotros podamos ver que aquí la palabra del Señor nos habla de aquel joven Timoteo, al cual Pablo amaba y sabía que era un joven con principios que él miraba y los ponía en práctica. Nos habla de cómo este joven amaba al Señor y que lo que hemos leído, pero tú has seguido mi conducta. Es decir, recordemos que es discípulo del apóstol Pablo, que prácticamente Timoteo estaba con toda la disposición de seguir y trabajar para el Señor. La palabra que estamos leyendo aquí fue parte muy importante en Timoteo y tomó esa palabra con responsabilidad y su conducta era precisamente fiel y era ejemplar. Con la enseñanza también nosotros debemos de conocer y saber que la conducta cambia porque ponemos en práctica lo que estamos leyendo. Obviamente el apóstol fue un gran ejemplo que participó también con la conducta de él mismo, de lo cual Timoteo aprendió, y recordemos que él había sido enseñado con estos principios, con estos valores desde pequeño. La palabra del Señor nos dice, y que desde la niñez, o sea, desde cuando era Timoteo un jovencito, un bebé, un niño, él fue instruido en los caminos del Señor por su abuela Loida y su madre Eunice. Es importante de ver cómo desde pequeños, si aplicamos y enseñamos estos principios, la palabra del Señor nos dice la realidad de las cosas. Cuando sea grande, no se apartará de los caminos. Si nosotros verdaderamente ponemos en práctica los principios del Señor, veremos que Dios hace de acuerdo a su palabra. Si nosotros somos celosos, si nosotros somos hombres que valoremos lo que estamos leyendo y lo ponemos en práctica con nuestros hijos en enseñarles estos principios, ellos cuando sean grandes también vivirán de acuerdo a lo que su palabra nos enseña. Hoy nosotros lo estamos viendo de acuerdo
al hombre nuevo que ha generado el Señor y que nosotros debemos de alimentarlo con esta palabra. Estos principios nuestros hijos los verán hechos una realidad en nuestra vida y por lo tanto debemos de aprender de todo lo que aquí nos dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, por supuesto, tuvo dificultades en cuanto al servicio del Señor, como hemos leído en su palabra. Fue un hombre que trabajó duro, que se esforzó y que eso precisamente llevó a que lo azotaran, a que su vida al servicio del Señor pasara por momentos de aflicción, pero también Timoteo aprendió a perseverar, a caminar bajo estos principios y fundamentos de la sana doctrina, con un ánimo amplio y paciencia, que es lo que significa longanimidad. Hebreos 13:7 nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí nos habla de que los varones que han estado al frente como pastores, nos dice que nos acordemos cómo expusieron la palabra de Dios. Aquellos hombres que han predicado la sana doctrina se han esforzado, han orado, han clamado al Señor para que en el momento que ellos estén enseñando esa palabra, salga de su boca con denuedo para que nosotros podamos asimilarla. Ellos se esfuerzan para que nosotros podamos entender esta palabra maravillosa. La palabra del Señor nos dice que el ejemplo de aquellos varones es digno de imitarse, como ellos se entregaron al servicio del Señor con el propósito de ser útiles para la enseñanza de la palabra. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Santiago también nos dice en el capítulo 3 y versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sana mansedumbre. El creyente no tiene que estar alardeando lo que ahora es en Cristo. Dice el versículo que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, es decir, con sencillez, con humildad de corazón. La verdadera sabiduría es aquella que mantiene un perfecto equilibrio entre lo que se habla y el modo del comportamiento de la persona. El discípulo de Cristo manifiesta la identificación con Él de una manera mansa, de una manera tranquila. Nosotros debemos de aprender de nuestro Dios. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en esta tierra, dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad y la sencillez debe de ser parte de nuestra vida, y eso será algo maravilloso que nosotros podamos manifestar al mundo de lo que Dios hace en nuestra vida. El cambio que Dios ha hecho se debe de manifestar, y que ahora
nosotros con el testimonio, es diferente la persona que se conoció antes y la persona que ahora es. Dios precisamente nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 11 y versículo 29, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Debemos de aprender de nuestro Señor, aun en los momentos difíciles, cuando Él cargaba aquella cruz. Vinieron los escupitajos sobre Él, la corona de espinas, los golpes con el látigo. A pesar de todo eso y de esa humillación, Él siempre se mantuvo con esa mansedumbre y con ese amor hacia la humanidad. Él nos ha enseñado cómo debemos de vivir, amando al prójimo, sirviendo al prójimo, y nuestro carácter debe de cambiar, debe de ser diferente de la manera que el Señor nos enseña. Debemos de tener en nuestro corazón el saber que en el momento que se presente alguna situación difícil, debemos de saber que nuestra conducta tiene que ser diferente, ya no la misma. Debemos de aprender de nuestro Dios para que nuestra conducta la podamos manifestar de una manera amable, y a no ser los mismos. Ya Cristo ha cambiado nuestra vida. El Señor ya viene, el Señor está a las puertas, y por lo tanto nosotros debemos de ver que, como lo hemos leído, que el Señor quiere que nosotros participemos de sus bendiciones y que Él realmente nos llama a un reino admirable, a un reino donde hay justicia, a un reino donde hay amor, a un reino donde cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios esas buenas nuevas y esos cambios de lo que nosotros hemos leído aquí. Lo que hoy hacemos es por gracia y por su misericordia. Nuestra vida, Cristo la ha cambiado. Somos diferentes porque Él ha hecho el cambio. Primera de Pedro, en el capítulo 3 y versículo del 1 al 4, nos dice: Asimismo vosotros, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Si vemos lo que Dios realmente nos enseña, es que lo que hay adentro, desde el interior, lo que Dios ha cambiado, lo que Dios ha transformado, nos habla de un ornato, de un espíritu afable y apacible. Es decir, eso tiene que salir, eso tiene que reflejarse en nuestra vida. Y como leímos en el primer versículo, que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras, porque ellos van a ver nuestra conducta
ellos van a ver nuestra forma de actuar. Por lo tanto, la manera en que nosotros vivamos, la manera en que nosotros nos relacionemos, va a hacer un cambio precisamente que se vea. El Señor quiere que esta vida nosotros la disfrutemos desde ya, aquí en esta tierra, y que ese fruto del Espíritu sea evidente en nuestra vida. Es importante repetir el versículo 4 que hemos leído, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El propósito de Dios es llevarnos al cielo, pero que nosotros aprendamos estos principios, estos valores, pero que se reflejen, que los vivamos. No solo que los sepamos, sino que nosotros los practiquemos para que sea una realidad en nuestra vida. Nosotros somos muy valiosos para el Señor, como hemos leído en su palabra. Somos linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted tiene un gran valor para el Señor, porque Él derramó su vida por usted. Pero también ese amor va más allá, para cambiar nuestro ser completo y para que vivamos aquí de la manera que Él quiere. Nosotros podemos ser diferentes al leer todos estos principios, todos estos consejos de la palabra del Señor, para que nuestra conducta sea totalmente distinta. Dios quiera que los vivamos, que los pongamos en práctica y que aprendamos a amar a Dios por sobre todas las cosas, y que el hombre viejo quede totalmente a un lado y que ese hombre nuevo sea revestido y que nosotros vayamos participando de una manera nueva de vivir. Dios nos dice en el primer versículo que leímos: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Que ese crecimiento y ese desarrollo vaya creciendo en nosotros y que demos la talla para nuestro Dios. Dios les bendiga en esta noche, que tenga un descanso agradable y que Dios le dé nuevas energías para el día de mañana. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú cambias nuestro ser y que nos das, oh Dios, una nueva vida, una forma totalmente diferente de la que estábamos acostumbrados a vivir. Que nuestra forma de hablar, que nuestra manera de conducirnos, que la conducta de nuestra vida sea agradable a ti y que nosotros demos ese fruto de tu Espíritu Santo para olor grato a ti. En el nombre del Señor Jesús, gracias, Señor, por tu asistencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. El Señor les guarde y el Señor les bendiga en esta noche. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.